Bueno, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente vamos a dar la vida del santo hoy. Vamos a hablar de una santa muy hermosa. Antes de iniciar a dar la vida de esta santa, quisiera exhortarnos a todos, incluyéndome, a enamorarnos de la santidad, a recordar que la santidad es para todos, que la santidad no es solo para religiosas, no es solo para sacerdotes, sino que es para todos. Ese anhelo de llegar al cielo nos debe acompañar todo el día, toda la vida, todos los días. Debemos anhelar el cielo, debemos anhelar estar con el Señor. Los santos no son santos porque eran seres súper extraordinarios, no, los santos eran santos porque se enamoraron del Señor, porque, porque aún en su pecado, aún en sus dificultades, aún en sus debilidades, lucharon por amar cada vez más al Señor y por estar con Él. Entonces, eh, es, esa es la invitación a que nos enamoremos de la santidad, a que la anhelemos, a que recordemos que el cielo es nuestra patria. Del cielo venimos y vamos para el cielo, pero debemos luchar por llegar allá. Entonces, bueno, vamos a encomendarnos al Señor. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, que nos ayudes a anhelar la santidad, de estar contigo, que nos enamores cada día más de ti, que nos des la gracia de amarte cada vez más y que nos ayudes a tomar de ejemplo la vida de estos santos que lucharon todos los días de su vida por estar contigo, que nosotros también podamos hacerlo. Bueno, la santa de la que les voy a hablar hoy se llama Santa Cateri de Cahuita. Es una santa piel roja. Le dicen la santa, la Pocahontas de los católicos, la Pocahontas de la Iglesia Católica, porque resulta que, como ya les dije, era una santa piel roja. Los piel rojas han sido durante muchos años, aunque ya no se conozcan mucho, pues los indígenas nativos de los Estados Unidos. Entonces, Santa Cateri pues pertenecía ya, era pura nativa de esta tribu indígena. Entonces, muy hermoso porque, pues, a ver, nuestra iglesia es para todos, el amor de Dios es para todos y miren qué hermoso poder encontrar tanta diversidad en nuestra iglesia católica, tanta diversidad de santos. Entonces, bueno, Santa Cateri fue la primera santa estadounidense, la primera santa de Estados Unidos, pues la primera persona que fue nombrada santa perteneciente a Estados Unidos. Cateri nació en 1656 en lo que ahorita se conoce como Nueva York, ¿cierto? En ese tiempo todavía pues no era la ciudad como tal, pero en ese, pues para ese momento, para lo que es ahorita es Nueva York. Santa Cateri es hija de dos indígenas, de dos tribus diferentes. Su mamá fue capturada por la tribu de su papá, pero su mamá ya había sido evangelizada, bautizada, a pesar de ser indígena. Enamorada, o sea, la mamá era una enamorada a pesar de que pues nació en otra tribu, se enamoró mucho de su fe, de la fe católica, y esto trató de inculcárselo a sus hijos. Resulta que Cateri tenía un hermano, nacieron, y su mamá desde pequeña les inculcaba la fe católica, la fe cristiana. Entonces rezaba con ellos por la noche, él le pedía mucho al Santo Ángel de la Guarda. A sus 4 años de edad, en su tribu cayó una peste de viruela y sus papás murieron. Los papás murieron, entonces Cateri se tuvo que ir a vivir a Canadá con otros tíos que pertenecían a la misma tribu, pero pues en Canadá. Se le deformó su carita porque ella sobrevivió a la viruela, a pesar de estar tan pequeñita, sobrevivió y empezó a crecer con sus tíos, haciendo las labores, haciendo todo lo que la ponían a hacer. Entonces, a los 11 años,
a donde estaba viviendo en Canadá, llegaron unos jesuitas. Resulta que los jesuitas buscaron la manera de hablarle a los de la tribu en su dialecto. Encontraron la forma y se dieron cuenta de que en muchos aspectos se entendían, que ya aún en la tribu hablaban de la eternidad, del cielo, de muchas cosas. Entonces esto le llamó mucho la atención a Kateri. En ese momento Kateri recordó, ella recordaba mucho que su mamá, cuando ella y su hermano eran pequeños, su mamá les hablaba de una señora celestial y que todas las noches le pedían a la señora celestial por su tribu, por las personas, por los heridos, por todos. Y que también le rezaban mucho a un niño y al santo ángel. Entonces Kateri pues como que guardaba eso en su corazón, aún siendo tan niña, pues antes de los 4 años aún lo recordaba, y al escuchar a los jesuitas pues ella se sintió como muy atraída por eso y empezó a buscar un poquito más acerca de la fe católica. Kateri empezó a crecer. Resulta que ella vivió en una época muy crucial porque en ese momento habían muchas peleas entre tribus, muchas dificultades por tierras, por poder, por muchas cosas. Y Kateri se sintió también como muy llamada a la caridad. Entonces ella veía que los jesuitas, como siempre lo ha hecho la Iglesia Católica, ayudaban a los enfermos, a los ancianos, a los heridos en esas guerras. Entonces ella empezó a acercarse a los jesuitas y les ayudaba a curar y a cuidar a los heridos en los combates. Pues ella siguió haciendo esto, pero esto no era muy bien visto por su tribu. Entonces, cuando la veían haciendo esto, le ponían unas labores normales que debían hacer de tejer con la piel de los animalitos y cosas así, y se las ponían a hacer como más pesadas, eran peores cada vez más, como en castigo a esto, a que ella se acercara tanto a los jesuitas, y ella nunca renegaba de esto, lo hacía con total amor, siempre dispuesta, a pesar de que eran labores y trabajos muy difíciles para una niña, ella los hacía. A sus 17 años, la querían obligar a casarse con otro nativo de su tribu y ella no quiso, Katherine no quería, y resulta que en ese momento ella sola, en su corazón, entregó su virginidad y su pureza al Señor. Kateri decía que ella no se pertenecía, que ella le pertenecía a Jesús, que Él era su único amor, imagínense, con tan poquitos conocimientos de la fe, aún sin tener a alguien que se lo inculcara, el Señor ya había entrado en su corazón y ella sentía un deseo ardiente por amar. Y ella le consagró su vida, su virginidad y le entregó todo al Señor. Y decía que él iba a ser su único amor y entre muchas luchas y dificultades, porque básicamente le iban a obligar a casarse, sus tíos accedieron a que no se casara. No se casó, pero resulta que en su tribu no era muy bien visto que una niña de su edad, pues a los 17 años no estuviese casada, porque ya desde antes ya se casaban, ya hacían las labores del hogar y todo. Ella sí ayudaba en el hogar, pero a sus tíos ya se supone que para su para su linaje de donde venía, pues debía hacer otras cosas y pasar a ser la mujer de alguien. Entonces, como esto no era bien visto, ella pasó a ser objeto de burlas, aparte de que ya se burlaban porque tenía su rostro desfigurado, porque le había dado la viruela, se burlaban mucho de ella porque era la solterona del lugar, ¿cierto? De la tribu. La trataban muy mal, le tiraban piedras, era impresionante, o sea, la repudiaban completamente. Entonces, ella al ver esto, pues nunca se quejaba, nunca renegaba, siempre ofrecía, pero ella hubo un día en el que sintió algo muy fuerte en el corazón y ella huyó, se fue, se metió en medio del bosque, empezó a caminar solita, se encomendó a Dios y se fue en búsqueda de una comunidad cristiana que había sido fundada hace poco, a algunos kilómetros de donde ella estaba, y llegó allí, llegó donde unos sacerdotes, habían también mujeres, hombres, familias, habían todo, era una comunidad cristiana hermosa. Llegó allí muy feliz,
quería aprender muchísimo más, aprendió a leer, aprendió a escribir, era una enamorada del catecismo, del catecismo, de la doctrina católica, le gustaba mucho aprender acerca de la iglesia, muchísimo. Kateri pues empezó a crecer allí. Cuentan que ella se levantaba, la iglesia la abrían todos los días a las 4 de la mañana, la capillita pues que tenían en esa comunidad cristiana, era una comunidad pequeñita en medio del bosque, y antes de las 4 de la mañana ya estaba lista en la puerta, arrodillada, esperando a que abrieran la iglesia para poder asistir a la primera Eucaristía. Y no solo era eso, sino que se quedaba todo el día allí, adorando a Jesús de Eucaristía, porque era enamorada de Jesús de Eucaristía. Ella lo amaba completamente. Se vivía las demás Eucaristías, hacía todo lo que debía hacer allí, todo el día pasaba en la iglesia hasta la noche muy tarde, que ya era la última misa del día y cerraban la iglesia y era cuando ya se iba a dormir. Pero pues aparte de eso, cuando la requerían para hacer funciones de las que yo les conté, pues que le gustaban mucho, siempre estaba dispuesta para cuidar a los ancianos, era donadísima, tenía una caridad impresionante. Otra cosa muy hermosa de Kateri es que era una enamorada de los animales. Ella, pues, de donde venía, sabemos que se ama mucho y se respeta mucho la naturaleza, y ella conservó esto. Es más, Kateri nunca se dejó de vestir como una indígena, ella conservó su cultura y conservó lo que era, pero con su alma y su corazón entregados completamente a Dios. Entonces era muy lindo, amaba mucho los animales, los cuidaba mucho, a los ancianos, a los heridos, a los enfermos, siempre estaba dispuesta a servir. Donde decían vamos a servir, ahí estaba ella. Era una niña muy sacrificada, pues resulta que a sus 20 años la bautizaron, a los 20 años, después de haber estado pues ya, después de llegar y estar esos 3 años en la comunidad, sirviendo, aprendiendo, fue bautizada. Y cuando la bautizaron, le pusieron el nombre de Catalina, en, en honor a Santa Catalina de Siena. En honor a Santa Catalina de Siena, porque Santa Catalina de Siena sabemos que fue también una santa muy sacrificada, que sufrió mucho su fe, y Santa Kateri también sufrió mucho su fe. Entonces, pues como en honor a ella y por su similitud en la vivencia de su vida cristiana con Santa Catalina de Siena, pues la llamaron Santa Catalina de Cahuita, pero se sigue llamando también Santa Kateri, ¿cierto? Cuando fue bautizada, pues resulta que se incrementó su amor por el sacrificio, su amor por la cruz. Entonces, ella al momento de comer, de alimentarse, por ejemplo, preparaban la comida y ella se preparaba la comida, se hacía sopas y las sopas solo les echaban unas ramitas y ya, o sea, no alimentaba como el gusto, no comía cosas que le supieran muy ricas, no. Ella siempre comía simple, a veces pasaba días enteros con sus compañeritas, porque tenía otras compañeritas que deseaban ser religiosas, porque ellas decían que querían ser religiosas, pero para la época no se podía. Pasaban días enteros haciendo ayunos de pan y agua. Oraba muchísimo por su comunidad, o sea, ella a pesar de que se alejó, de que decidió seguir la vida cristiana, seguía amando su tribu de donde venía y oraba muchísimo por ellos y se los encomendaba a Dios. Resulta que Santa Kateri, a sus 24 años, después de haber pasado tantas cosas, después de haber sufrido tanto y ofrecérselo al Señor, pues el Señor la llamó ya a la eternidad, al encuentro con Él. Murió enfermita. Se dice que pudo haber sido también por sus sacrificios tan fuertes, porque no se alimentaba a veces bien, pero ella, entre más se sacrificaba, más enamorada se sentía del Señor, porque como se los dije anteriormente, ella dijo, desde sus 11 años, desde sus 17 años, perdón, que su único amado, que el dueño de su corazón era Jesús, y ella siempre lo sostuvo, y en todo momento demostró ser una enamorada de Jesús. Y bueno, al momento de su muerte dijo algo muy hermoso, y fue, Jesús y María los amo. Fueron sus últimas palabras. Jesús y María los amo. Ella sabía que iba al encuentro con el Señor. Y bueno, es una santa muy amada, tanto en Canadá como en los Estados Unidos, muy hermosa.
Resulta que, bueno, yo les conté que ella pues tenía unos problemitas en la cara por la viruela, pues cuentan que cuando la vieron morir, los jesuitas contaron que cuando ella murió, su cara, o sea, se transformó completamente, se transformó y decían que era hermosa, espectacular, preciosa, o sea, era muy bonita, pero solo fue en el momento de su muerte cuando su carita se volvió así, su carita ya como que dejó de estar destruida por esa enfermedad que le había dado. Y Santa Caterina ha hecho muchos milagros, entre esos, después de su muerte, se le apareció a una de sus amigas con las que siempre estaba en la comunidad cristiana y se le apareció arrodillada al lado de su cama con una cruz de madera que ella misma había tallado y le dijo que orara mucho por ella porque ya iba al encuentro con Jesús y con su Señora Celestial. Entonces, muy hermosa esta santa, muy hermosa porque muestra la diversidad de nuestra iglesia, muestra que todos estamos llamados a la santidad, todos. Empezando porque no importa la etnia en la que seamos, no importa de dónde seamos, todos somos hijos de Dios, todos somos amados por Dios. Aparte, era una santa muy joven que desde muy pequeña, ella por voluntad propia, a pesar de que su mamá desde pequeñita le había inculcado la fe, por voluntad y por llamado de Dios decidió seguir la vida cristiana. Ya nadie la obligó, ningún sacerdote la cogió y la obligó a ser católica, a bautizarse, nada, ya todo lo hizo por voluntad porque se sintió llamada al amor. Entonces, a esto estamos llamados también nosotros, no solo a la santidad, sino a buscar la santidad por amor, por voluntad. No hay nada más hermoso que uno sentirse amado, pero que esa persona lo quiera amar a uno, ¿cierto? Es lo mismo con Dios. Dios se goza, se siente feliz cuando nosotros lo amamos porque lo queremos amar. No porque nos sentimos obligados, no porque tenemos miedo, no, porque lo queremos amar. Entonces así debe ser nuestra vida como cristianos. Amar a Dios, pero con fuego, con deseo. Señor, yo te amo y te quiero amar más. Sabemos que estamos amando cuando deseamos amar más. Entonces, bueno, esta fue la santa del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que el Señor nos dé la gracia de que nos inspiren cada día más los santos a buscarlo y a saber que la santidad no es algo imposible, no es algo imposible. Podemos ser santos, que nos quede eso marcado en el corazón y en la cabeza. La santidad es para todos. Lo único que puede impedir que seamos santos es que no queramos serlo. Entonces, bueno, Santa Caterina Cabuita, ruega por nosotros. Santa Caterina, nos encomendamos a ti, pedimos tu intercesión en este día. Te pedimos que nos alcances del cielo la gracia que necesitamos para amar al Señor como tú lo amaste, o muchísimo más, de ser almas donadas, caritativas, que nos sacrifiquemos aún más por amor a los demás y por amor a Dios principalmente. Y te pedimos que también nos ayudes a amar mucho a esta hermosa Señora Celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, que Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que hacemos el Santo Rosario también, lo pueden encontrar hoy, por ejemplo, a las 7 de la noche, se pueden conectar para el Santo Rosario, la vida del santo también a las 4 de la tarde, los días pues que ya se han dicho, y pues los esperamos en las diferentes transmisiones y cosas que hacemos por medio del Facebook y de YouTube. Dios los bendiga.